el presidente, envuelto en su traje de macho tropical, escribió un episodio triste de la política. Sí, de esta política mexicana, donde el jefe del Estado mexicano se comportó como un peleonero en la secundaria. Y es que sí, de plano. Lo que no había hecho en lustros, marchar, porque la verdad, aparte, se le ha criticado que inclusive ni en Reforma marchaba. Hay muchos que han denunciado que López Obrador ni siquiera se quedaba en el campamento. Bueno, lo que no ha hecho desde hace muchísimo, porque han marchado los que lo siguen, todos los que lo adoran, pero él no marchaba, él convocaba y estaba ahí como el dios esperándolos en el Zócalo, pero jamás encabezó una marcha. Bueno, en los años en que tuvo que marchar con Muñoz Ledo, con, bueno, otros, pero pues al final de cuentas tenía que marchar porque pues le tenían que dar, lo tenían que ver, que jalaba. Y allá en los pozos petroleros siempre fue denunciado por algo, que él se hacía pendejo y llegaba después, el licenciado llegaba nada más después de que mandaba a sus paisanos a enfrentarse en los pozos petroleros que tomaban. Pero también ahí ya tiene ese antecedente de que no marchaba, echaba a la gente por adelante y él llegaba después ya que se habían agarrado a madrazos todo el mundo. Bueno, pues parece mentira, lo que no hacía desde hace mucho lo hará en unos días empujado por la adrenalina vengativa que le inyectó la rabia porque le arrebataron por un rato el monopolio de las calles. Uno pensaba que el coraje contra los manifestantes se iría diluyendo en los días y los nuevos distractores, incluso pues hasta pensamos que iban a encimar cosas con tal de que la marcha quedara en el olvido. El que más promoción le ha dado a la marcha del 13 de noviembre ha sido López Obrador. Pero qué equivocados estábamos al sobreestimar su inmadurez emocional. López Obrador mostró una cara de su personalidad que no le hace ver fuerte, sino débil, vulnerable y afectado. Qué fuerte, qué malo y qué peligroso que el presidente más fuerte que hemos tenido en generaciones se comporte de una forma tan inestable. El presidente decidió que gobernar no es lo importante, que su reforma electoral tampoco, y que lo que tiene que defender prioritariamente es su ego herido, que está por encima de todo. Hombre que hizo de la movilización, la toma de propiedades gubernamentales y privadas, una forma de lucha, primero, y de financiamiento después, con millones de pesos que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por intermediación del regente entonces del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, le entregaba a cambio de retirar sus plantones del Zócalo. No le cabe en la cabeza que sí hay quienes pueden lanzarse a la calle a protestar contra él sin esperar nada a cambio. No le cabe, no entiende esa ecuación. Cómo sus insultos y amagos no debilitaron la convocatoria de las marchas, sino las estimularon. Y ante el músculo que mostró la ciudadanía, respondió de una manera primitiva e infantil, convocando a su propia marcha. No se le había ocurrido antes porque estaba convencido, como muchos, incluido algunos periodistas, de que pese al esfuerzo de las organizaciones civiles, la apatía histórica de la sociedad no iba a producir los números que inquietarían a los destinatarios de la protesta. Pero cuando se rompió el patrón de comportamiento, también se modificó la conducta. Y lo he dicho aquí muchas veces. El examen el 13 de noviembre fue para la sociedad, porque de verdad muchos nos cuestionábamos. De verdad yo días antes platicaba con muchos y estábamos en la incertidumbre, escépticos de que de verdad se juntara un buen número. No, bueno, no solamente se juntó, se rebasó por 3 veces la expectativa. Estábamos muy inquietos si se lograría, porque no se había logrado, porque las últimas marchas no eran así, salvo la de las mujeres en aquel marzo del 2019. Pero de ahí en fuera no hubo más. Y de pronto, López Obrador se llevó el susto de su vida.
El pueblo que siempre usa como parapeto de cualquier desaguisado o exceso, le dijo que tenía que dar una respuesta a las marchas del domingo. ¿Cómo le hizo para escucharlo? Porque si de verdad escuchara al pueblo real, lo que le hubieran pedido era medicinas, salud, seguridad, trabajo. O sea, el día que de verdad escucha al pueblo no le van a pedir que vayan a marchar. Seguramente la bola de idiotas que tiene al lado y que lo adulan y que son los que están viviendo como rémoras a sus costillas y a las nuestras, porque aparte son los dineros de los impuestos. Eso sí, seguramente. Ah, y eso calienta. Hay que darles en la madre. Hay que demostrarles que somos más chingones, presidente. Ya me los imagino presionando al abuelito. El pueblo real, ese, si el día que López Obrador se le ocurre irlo a escuchar, no, bueno, ya algunas veces se han expresado y ha sido fuerte. Y no me refiero a los que marchamos el 13, no, me refiero a otros, incluso los que votaron por Morena. ¿Fue ese pueblo bueno el que volcó con llamadas a Palacio Nacional para urgirlo a que su informe del primero fuera acompañado por una marcha? Pero 4 días antes, ¿por qué querían acompañarlo sin faltar al trabajo? No sabemos qué sucedió el martes pasado en el despacho presidencial, pero presumiblemente consulta popular no hubo. Y si nos atenemos a la forma como gobierna, probablemente su equipo de asesores políticos, situados en la ala más radical de su entorno y que carecen de experiencia en los menesteres de la gobernación, pero exudan ocurrencias temerarias, se reunió con él en Palacio, también como suele suceder, en lugar de tranquilizarlo para que con la cabeza fría tomara decisiones, lo asusaron y se la calentaron más. Hemos visto lo fácil que ese grupo manipula a López Obrador y la manera tan sencilla de llevarlo a hacer lo que ellos quieren y creen que es lo mejor para mantenerse en el poder. Y esto no solamente es por una deducción. A ver, algunos que han estado junto a López Obrador y que de pronto se fueron asqueados, lo han dicho. Hay cierto grupo junto al presidente que pareciera que son los que realmente toman las decisiones. Son los que lo obligan a tomar decisiones radicales. El problema real, sin embargo, no es de ellos, sino de López Obrador. Ninguno de quienes conforman el grupo compacto del presidente pagará las consecuencias de sus acciones, porque el mandato lo tiene él, no ellos, y los costos los pagará él, ya los está pagando. No va a ser aquellos que como esponjas, ahí como, ¿cómo se le llaman estos animalitos? Como parásitos, perdón, están ahí pegados a él, viviendo de él, o mejor dicho, viviendo de nosotros. No, a ellos no les va a afectar. Ellos ya cumplieron su misión, adular al Señor. López Obrador pierde mucho en imagen y respeto ante una parte de la sociedad, mientras otra, como se pudo apreciar desde ese día que lo anunció en las redes sociales, con las cuentas de sus leales e incondicionales, apretó el acelerador para organizar la gran marcha de la reivindicación. Pero además, fíjense, ocupando a su precandidata más importante, la necesidad de que salgan todos a convocar. Ya sabemos cómo saldrá. Decenas de miles organizados por el aparato de Morena, con dinero de los gobiernos locales para ayudar en la movilización, buscarán hacer una demostración histórica, contrastará seguramente con la marcha de cientos de miles que no tuvieron estructura, ni dinero, ni medios para movilizar a nadie. Pero no es una competencia de marchas. El berrinche que está haciendo por la marcha el domingo es inadmisible e incomprensible. Su bravata para responderla con otra marcha es infantil. López Obrador no está gobernando, está peleando. El presidente está distraído y desenfocado de las cosas importantes y trascendentes. México no es un carnaval. México es un país emproblemado.
Cada día se siguen asesinando y desapareciendo a ciudadanos. La economía sigue sufriendo y se está agotando el dinero. La inflación no se detiene. Los subsidios a las gasolinas y los alimentos ya no son suficientes. El poder de compra está disminuyendo. Hay conflictos políticos en todos lados. De él contra la oposición dentro de su partido, entre figuras representativas, y nada parece importarle. Este país necesita sosegarse, caminar hacia la reconciliación. Pero ¿quién tendría la obligación ética y política de llevarla a cabo? Es su principal enemigo. Quien tiene la responsabilidad es el primero que le ha dado en la madre, así, literal, a la reconciliación en este país. López Obrador tiene la responsabilidad de ser el líder de esta nación y lo único que ha hecho es dividir a esta nación. Ya no se le puede pedir a López Obrador prudencia, moderación y altas miras. Es todo lo contrario. Pero su comportamiento visceral, revanchista y arbitrario debe ser bien visto y analizado por quienes en posiciones de poder para seguir de contrapeso ayuden al presidente a atemperarse y a que no siga encendiendo el país en sus berrinches interminables. El problema es quién. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque inclusive hasta el propio Monreal, pues no está diciéndole, presidente, no lo hagas. Pues hasta Monreal dijo, no, sí, voy a jalar con él. Y luego dijo, no, ¿saben qué? Me lastimé la rodilla, me voy a España. Pero no he visto una sola voz en ese lado, no la voy a ver, es obvio que no la voy a ver, que pida prudencia a esto. Están todos, pero súper subidos. Pareciera, de verdad pareciera que están convocando a la guerra. Y por eso me preocupa mucho, vuelvo a insistir, ver a Frena que no cambie. Miren, hay en el arte de la guerra, que es uno de los libros más famosos del mundo en cuestiones de estas estrategias políticas, habla de que se gana perdiendo, es decir, que él recomienda a veces, de acuerdo a los cambios y esto, retroceder. Retroceder, reorganizar, reagrupar y volver a atacar. En lugar de enfrentarte a lo pendejo. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que guste. ¿Qué hace un político en lugar de estar trabajando viendo el fútbol? En fin, pinche país, por eso está como está. Yo los dejo por lo pronto. El señor es el rey del cash y el rey de los berrinches, sin duda. Hablando del rey del cash, no se pierdan la entrevista. Tuvimos en exclusiva, pero además durante 2 horas. ¡Wow! O sea, a la autora del libro. Elena Chávez estuvo este sábado, ¿fue sábado o domingo? No, sábado, perdón, en Contrarreloj. El programa de Fernando Galindo y de Rolando Lanota. Aquí en RIC. Y de verdad no se lo pierdan. Porque no hablar un poquito. O sea, yo he visto entrevistas con Elena en otros lados y por el tiempo de los medios, pues le dan 10 minutos, 15 minutos, media hora, 20 minutos y listo. Se pasó hablando 2 horas con estos canijos y dijo cosas fuertísimas. No se pierdan, es una exclusiva que tenemos aquí en RID. Es el video que está antes de este y bueno, pues ahí lo pueden encontrar ustedes. Es la entrevista de Elenita Chávez, la reina la autora del Rey del Cash, para que puedan apreciar cosas que se dijeron y que no hemos escuchado en otros medios de comunicación.